Hola hermanos, Dios los bendiga. Pues es un gusto estar aquí con ustedes para poder dar tiempo a esta enseñanza. Mi nombre es Aaron Álvarez. Yo soy pues de Monclova y estoy viviendo aquí en Monterrey ya desde hace unos 5 años. Y agradezco a Dios que en ese momento ahora puedo dar enseñanza a esta doctrina que es acerca de la iglesia. Y este es el tema que estaremos viendo en este momento. ¿Qué es la iglesia? Hermanos, vivimos en tiempos donde la comprensión y la participación en la iglesia están cambiando rápidamente. Y aquí traje algunas estadísticas, que no sé si ya tienen todas sus hojitas y las plumas. Y esas estadísticas dicen que el 30% de los evangélicos que asisten regularmente a la iglesia, asisten regularmente a estudios bíblicos o reuniones fuera del culto dominical. Lo que aquí tal vez vendría siendo los grupos pequeños, entre otras actividades que se hacen aquí en la iglesia. Hay una disminución del compromiso con la iglesia. Y otro dato dice que en Estados Unidos un 21% dice tener fe en Cristo, pero no se congrega. Y esos son los que se dicen ser los cristianos sin iglesia. Y esta tendencia está creciendo cada vez más, especialmente aquí en América Latina entre los jóvenes. Otro dato dice que el crecimiento evangélico en México ha crecido del 7.6% en el 2010 al 11.2% en el 2020, según el INEGI. Pero no todos participan activamente en iglesias locales. Muchas personas van a la iglesia solo como algo opcional. Ven la iglesia como algo opcional en la vida cristiana. Y especialmente esto ha pasado tras la pandemia. Y el problema es este, hermanos, que muchos dicen creer en Jesús, pero no en la iglesia. Otros asisten, pero sin entender qué es la iglesia según Dios. Cada vez más personas dicen de esta manera: yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo soy cristiano, pero no necesito congregarme. Incluso algunos tal vez usan playeras de que dice: yo soy la iglesia. Pero ¿es esto, yo soy la iglesia, esa manera de lo que significa la iglesia? Debido a que no hay una verdadera comprensión acerca de la iglesia, muchos otros no ven la importancia de estar comprometidos con ella. Y según esas encuestas, hermanos, una gran parte ya no participa activamente en sus iglesias locales. Y en un mundo cada vez más individualizado y desconectado del cuerpo de Cristo, es urgente entonces volver a la palabra de Dios para entender qué es la iglesia, por qué Dios la estableció y cuál es nuestro papel en ella. Y esto es lo que queremos explorar hoy. Primeramente quisiera ir con el significado de la palabra iglesia en dos distintos sentidos y también ver el origen de la iglesia. Y primero, el significado y origen de la iglesia. La palabra griega para iglesia es eclesía, que significa llamados fuera, pero en su sentido secular, no técnico, significa asamblea o congregación convocada con un propósito. Y esto lo podemos leer en Hechos 19, 39 y 41. Y antes de dar leída a esto, quisiera dar un poco de contexto. En este momento, en este pasaje, por causa de la predicación de Pablo, el platero Demetrio incitó a la gente en Éfeso a levantarse contra Pablo, contra su predicación. ¿Por qué? Porque ahora ellos ya no estaban vendiendo ídolos. Por lo tanto, se levantan contra ellos, toman a los amigos, a los compañeros de Pablo, Gallo y Aristarco, para darles juicio de manera ilegal. Por lo tanto, durante este problema, en esa revuelta, que durante 3 horas gritaban: grande Diana de los Efesios, se levanta un tal Alejandro para impedir dicha revuelta. Y dice de esta manera: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Por tanto,
Este es un grupo de personas que se reúne para resolver asuntos políticos y revueltas y realizar revueltas. Y podía darse para muchos casos, de manera legal o ilegal. Eran llamados para reunirse y administrar ciertos asuntos. Y en sí este era el uso secular para referirse a la iglesia. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento constantemente el uso de la iglesia en el sentido bíblico, refiriéndose a la iglesia de Dios. Vamos a Mateo 2, 16 al 18, dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice estos que sobre esta roca, refiriéndose a la confesión de Pedro, edificaré, yo Cristo edificaré mi iglesia. Y es importante que notemos aquí esta palabra, esta palabra posesiva, cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque es una iglesia que pertenece al Señor. Lo que hace distinto a esta iglesia a las demás iglesias, asambleas en el uso secular, es que esta iglesia pertenece a Cristo. Igualmente leemos en Hechos 20, 28 que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es una iglesia que pertenece al Señor, pero también es una iglesia que nace de la obra redentora de Cristo. Una iglesia que es comprada por la sangre de Dios mismo. Y Él mismo promete edificarla, tal como dice Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por tanto, en su sentido bíblico, la iglesia nace de la obra redentora de Cristo y su promesa para edificarla. Siguiente punto. La iglesia nace de la obra redentora de Cristo y de su obra para edificarla. El siguiente punto, sí, ese no. Y ok, ahora hemos visto acerca del significado de la iglesia en su sentido secular y bíblico. Hemos visto su origen. Ahora veremos su origen, disculpen. ¿En qué momento comienza a edificarla? ¿En qué momento promete edificar la iglesia? Hasta en ese momento, aún la iglesia no había sido inaugurada, pero pronto lo haría. Y Jesús dice que esto comenzaría al anticipar la venida del Espíritu Santo cuando Él se fuera. El Espíritu Santo sería clave para iniciar la iglesia. Y eso sucede en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Por lo tanto, la iglesia es inaugurada en Pentecostés. Dice en Hechos 2, 1 a 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En este momento, el Espíritu Santo desciende para morar en los creyentes y así dar comienzo a la iglesia. Luego dice en el versículo 41 del mismo pasaje, después del discurso de Pedro, Lucas escribe, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En aquel momento, 3,000 personas
se añadieron a la iglesia. El Pentecostés marca el comienzo de la iglesia como cuerpo funcionante por el derramamiento del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es aquel quien da comienzo a la iglesia, pero ¿qué más? El Espíritu Santo es quien nos une a la iglesia, a este cuerpo. Entonces somos unidos por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo es quien comienza la iglesia en Pentecostés y es el mismo Espíritu Santo que nos une a Cristo en un mismo cuerpo. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, mexicanos, africanos, de donde sea, todos los creyentes son unidos a este mismo cuerpo en el momento de la conversión. ¿Cómo? Por medio de la fe. Ahora nos preguntamos, si ya hemos visto cómo, cuando comenzó la iglesia, cómo somos unidos a ella, entonces, ¿cómo se ve la iglesia? ¿Cómo se ve la iglesia ante Dios y a nuestros ojos? Bueno, hay dos perspectivas en que la iglesia es vista, la iglesia invisible y visible. Y aquí quiero tener un poco de cuidado, hermanos, porque cuando hablamos de la iglesia invisible y visible, no nos referimos a que existan dos iglesias, sino que es la misma iglesia vista desde dos perspectivas. ¿Cómo son esas dos perspectivas y por quiénes? Primero, la iglesia invisible. La iglesia invisible es la verdadera iglesia, que son los verdaderos creyentes en Cristo y que solo Dios conoce quiénes son suyos porque Él ve el corazón. Y esto lo podemos leer en 2 Timoteo 2, cuando Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse ante Dios aprobado, usando bien la palabra de verdad y que evite las palabrerías vacías y profanas, tal como un ejemplo de estas personas que se apartaron, que fueron Himeneo y Fileto, que se desviaron. Y aquí en este pasaje está haciendo esta distinción entre los maestros verdaderos y los falsos maestros, creyentes verdaderos y falsos creyentes. Luego dice en este mismo pasaje, en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y debido a que nosotros no podemos ver, hermanos, la condición espiritual, debido a que no podemos ver el corazón de cada creyente, de cada persona, no podremos identificar a plenitud quiénes realmente forman parte de la verdadera iglesia. Solo Dios, quien es que ve el corazón. Cuando dice, conoce el Señor a los que son suyos, se refiere más bien a como un marido conoce a su esposa. Dios no solamente identifica quiénes son suyos, sino que Él tiene una relación con ellos. Tiene una relación con ellos. Y el pasaje, parte de ese sello, es que el creyente se aparta de iniquidad, se aparta del pecado. Por lo tanto, la iglesia invisible la conforman solo los creyentes genuinos. ¿Y desde qué otra perspectiva es vista la iglesia? Desde la visible, la iglesia visible, la que nosotros podemos ver. Las congregaciones visibles en la tierra. Y Pablo, en la mayoría de sus cartas, comúnmente los primeros 2 versículos de cualquiera de sus cartas, escribe, aquí unos ejemplos, la iglesia de Dios en Corinto, escribe a las iglesias en Galacia,
Juan también escribió en el Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, a las 7 iglesias. Y Pablo visitó también cada iglesia para nombrar ancianos en cada una de ellas. Incluso escribe a las iglesias que se reúnen en casas. Pero en esas iglesias, no todos eran verdaderos creyentes. Por lo tanto, la iglesia visible es una mezcla de creyentes verdaderos y profesantes de la fe que se reúnen para adorar a Dios y recibir su palabra. Entonces, no toda persona que forma parte de la iglesia visible es un creyente verdadero. No todo el que es parte de la iglesia visible es miembro de la iglesia invisible. Como vimos anteriormente, un ejemplo de esos eran Himeneo y Fileto, que ellos formaban parte tal vez de una iglesia visible, de una iglesia local, pero ¿qué hicieron? Después se apartaron. Nos damos cuenta que realmente no eran verdaderos creyentes. De la misma manera, hermanos, pueden haber falsos maestros e hipócritas que se asocian con la iglesia, pero no son creyentes verdaderos. Y Jesús advierte de esto en Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y el que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Igualmente, en una parábola que usa el Señor, usa distintas parábolas describiendo esto, pero especialmente quiero dar de trigo y la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña. En el día de la siega, cuando el Señor venga, se separará el trigo de la cizaña a creyentes y falsos creyentes y echará la cizaña al fuego. Y al hacer esta distinción, hermanos, no debemos de llegar al extremo de buscar a ver quién sí o quién no forma parte de la iglesia verdadera. No, hermanos, sino que con sabiduría debemos de considerar a cada miembro de la iglesia que son creyentes verdaderos debido a su profesión de fe y su patrón de vida, su forma de vivir. Y ahora que sabemos que la iglesia visible es la reunión de los creyentes como en el mundo, refiriéndonos a las iglesias locales, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea verdaderamente iglesia? ¿Cuáles son las marcas que debemos de considerar? Por consiguiente, veremos las marcas que hacen que una iglesia sea verdaderamente iglesia. Hermanos, no sé si creo que todos aquí al llegar a la tienda hemos dado tal vez un billete de 100 o de 200 o un billete de 500, que suelen ser los más comunes en este caso, que cuando les das el billete, el cajero toma el billete, lo empieza a ver a la luz, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? Está viendo si es un billete verdadero. Igualmente, atrás del cajero está una imagen de un billete que dice todas las marcas que debe tener este billete. Y tú estás ahí un poco nervioso esperando a que realmente te pase el billete, ¿no? Y con ese te pagaron. Entonces, ¿qué pasa? Él lo acepta, ¿por qué? Porque es un billete verdadero. Así como identificamos de esa manera un billete verdadero por sus marcas, de la misma manera podemos identificar una iglesia verdadera por sus marcas. ¿Son acaso las marcas de la iglesia solamente reunirnos para cantar, para conversar, leer y entre otras cosas? ¿Cuáles son las marcas esenciales? Leemos en Hechos 2, 41 y 42, no lo puse en diapositivas, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Este pasaje, Hechos 2, 41 y 42, es clave para entender lo que debe ser una iglesia bíblica. En este caso, veremos algunos de estas. La primera de ellas es la predicación fiel a la palabra. La predicación fiel a la palabra. Dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, así como el aire es vital para la vida del ser humano, así como la flor necesita del agua y del sol para crecer y vivir, de la misma manera, el medio que Dios usa para hacer crecer y santificar su iglesia es su palabra. La palabra es vital para la vida del creyente. Es el único medio, es lo único que el creyente necesita para caminar en santidad y en justicia. Es lo único que da vida. Y con esto, hermanos, con ser fiel a la palabra de Dios en la predicación, tiene que ver más acerca de lo que se predica más que un método. Predicar la palabra es predicar el Evangelio. Y eso significa enseñar la salvación de la gracia de Dios por la fe por la fe en el único Salvador que es Cristo, presentando su muerte y su resurrección, que es el único medio de salvación del pecado y del infierno. Hermanos, y si lo que se enseña en los sermones va en contra de esas verdades, si son solamente falsas doctrinas, si va en contra de las doctrinas esenciales de las cuales también hemos estado viendo los domingos pasados, si va en contra de lo que la Escritura dice, entonces no es una verdadera iglesia. Todo creyente en la iglesia buscará ser fiel a la palabra de Dios. El creyente no hablará conforme a sus emociones, no hablará de filosofías o conforme a su conveniencia, sino que hablará lo que el Espíritu Santo tiene que decir a su pueblo a través de su palabra. Aparte de la predicación fiel a la palabra, existe otra marca esencial, que es la administración de las ordenanzas. Y dos ordenanzas que el Señor ha mandado que deben cumplirse, ya las conocemos. Y la práctica de las ordenanzas, hermanos, se considera también como marca verdadera de la iglesia. Como son ordenanzas, también sirven para el control de la membresía en la iglesia. O sea, el bautismo para admitirlos como miembros y hacerlos partícipes también de la cena del Señor. Y aunque son ordenanzas que el Señor ha mandado al creyente, que sí o sí tiene que cumplir, no son necesarios para la salvación, pero sí tienen que obedecerlas después de la conversión. Ambos ritos, hermanos, son ceremonias que retratan el Evangelio. La primera ordenanza que vamos a observar es en Mateo 28 y 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, es un símbolo que representa la realidad interna de lo que ya sucedió en el creyente. El bautismo es posterior a la salvación y representa este suceso interno. Es una declaración pública de nuestra nueva vida en Cristo, de nuestra unión con Él, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Es el primer paso de obediencia para los creyentes después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y después del bautismo del creyente, la iglesia tiene que cumplir con la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo,
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo celebró la cena en la Pascua con sus discípulos, cambiando así esa celebración a algo mucho mayor. ¿Qué representaba la Pascua? Representaba o conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero la cena del Señor representa algo mucho mayor. Representa la liberación del pueblo de Dios del pecado y de la muerte. La iglesia desde su comienzo, en Hechos 2, en el versículo 42, justamente después de que el Espíritu Santo descendió, empezaron a observar esto. Y la iglesia debe cumplir con esta ordenanza hasta el día en que Jesús regrese. Ambas ceremonias, tanto el bautismo y la cena del Señor, muestran nuestra unión con Cristo. Y la iglesia, de la misma manera, debe observarlas fielmente hasta que Cristo venga. Otra marca es la disciplina eclesiástica. Dios usa su palabra, hermanos, en la iglesia, a ser predicada y a ser leída para así disciplinar a su pueblo en santidad y amor. Y Jesús y los apóstoles insisten en que la iglesia debe disciplinar a todo aquel profesante de la fe, a todo aquel creyente que se aparta de la enseñanza de la Biblia o que sus vidas desobedecen a la Biblia o cuyas vidas deshonran a Cristo. Y dice este pasaje, Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La disciplina debe estar motivada principalmente por el amor, por preservar la pureza de la iglesia, por preservar su santidad. Y en ese pasaje describe 4 pasos de cómo lidiar con el pecado de los miembros de la iglesia. Primero, ve tú mismo, y si has ganado a tu hermano, gracias a Dios. Pero si no, ve con 1 o 2 testigos. Y si no hace caso, si no hay arrepentimiento, ahora delante de la iglesia. Y si lamentablemente sigue sin arrepentirse, entonces tenlo por incrédulo. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento y un creyente siempre tendrá arrepentimiento. ¿Y por qué expulsarlo? Porque al expulsarlo, hermanos, protegemos la pureza de los demás miembros de la iglesia y así evitamos la contaminación o el testimonio de la iglesia a los ojos del mundo. Otra marca es la unidad de la fe. La unidad en la fe. La iglesia debemos de buscar la unidad, la comunión unos con otros. Y el Nuevo Testamento llama constantemente a los creyentes a vivir en armonía unos con otros, a vivir en unidad, a vivir en un mismo sentir, a vivir en un mismo pensamiento en Cristo, a vivir en amor, tomando principalmente como mayor ejemplo de amor el sacrificio de Cristo. Así de la misma manera nosotros debemos de amar a los demás por encima de nosotros mismos. Filipenses 1:4 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. La iglesia debe permanecer en unidad, buscando el bien del uno y del otro, preocupándose unos por otros, orando unos por otros. Cuando una iglesia, hermanos, ya habiendo visto esas marcas, cuando una iglesia deja de ser fiel en estas marcas, comienza a perder su identidad como iglesia de Cristo. Puede convertirse tal vez en una organización religiosa, puede ser cualquier cosa, pero menos una iglesia bíblica. Y esto lleva al resultado a la confusión del evangelio, a un debilitamiento espiritual de la iglesia y deshonra asimismo también el nombre de Dios. El siguiente punto que sigue, separaron las pantallas, es lo que la iglesia está llamada a hacer. Lo que la iglesia está llamada a hacer. Y la iglesia está llamada a hacer principalmente tres cosas: ministrar a Dios, a la iglesia y al mundo. Y el ministerio a Dios es adorar a Dios. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí Pablo anima a que canten, a todos los creyentes, a que canten salmos y cánticos espirituales, himnos con gratitud y de corazón. Todo lo que se hace en la iglesia, hermanos, es adoración. Cada parte de este servicio, cada parte que se hace en ese servicio no es un tiempo solamente para rellenar un tiempo vacío antes de la predicación. No es para ocupar solamente tiempo, como si fuera cualquier otro evento, sino que todo lo que se hace en el servicio antes de la predicación y la predicación se hace con el propósito de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Igualmente en Efesios 1:12 dice que somos para alabanza de la gloria de su gracia. El siguiente ministerio, hermanos, es a la iglesia. Y estas se cumple al edificar la iglesia, la edificación. Al edificar la iglesia. Hermanos, Dios no nos salvó para vivir aislados y ser creyentes solitarios, sino que nos salvó para formar parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo declara esto en Colosenses 1:28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. En Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos, esta labor implica instrucción, implica exhortación, implica acompañamiento. ¿En qué? En el crecimiento de la iglesia. Y en Efesios 4:2-13 nos muestra que los dones ministeriales fueron dados, Efesios 4:2-13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí se revela que todos los creyentes tienen un papel activo en la iglesia. Y de esa manera cumple su misión. Bueno, antes del siguiente punto, hermanos, cada creyente cumple con su papel. No es una tarea exclusiva solamente a los líderes de la iglesia. Es una tarea que todo creyente debe cumplir.
Y yo creo que todos aquí hemos armado un rompecabezas, ¿no es así? Tal vez un paisaje o lo que sea que podría estar eh, en el rompecabezas. Los líderes de la iglesia no son un rompecabezas gigantes que va en medio del rompecabezas, ¿verdad? Sino que cada miembro, cada don, tienen la misma importancia en el rompecabezas. ¿Y qué es lo que se hace después de que completas el rompecabezas? Algunos lo pegan y después lo colocan en la pared como un cuadro. Pero ¿cómo se vería ese rompecabezas si tan solo faltara una pieza de rompecabezas o faltara dos o faltara tres o faltaran cuatro? No tendrías una muy buena imagen, ¿verdad? Ni siquiera ni lo pondrías ahí. Así, de la misma manera, se puede verse la iglesia cuando sus miembros no participan activamente en ella. Por eso debemos de buscar una iglesia que los miembros participen en ella, animándonos unos a otros, corrigiéndonos, orando unos por otros, y llevar las cargas unos por otros. El tercer ministerio principal a que la iglesia está llamada a hacer es al mundo, predicar el evangelio. Eso tiene que ver principalmente con esto. En Mateo 28:19 vemos que Jesús ordena a los cristianos: id y haced discípulos a todas las naciones. Este es un mandato claro del Señor de compartir el evangelio. Estés donde estés y vayas a donde vayas, es nuestra misión compartir el evangelio. Es una comisión continua, es una comisión mundial. Y en Hechos 1:8 aún más fortalece esta misión y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como testigos de Dios, estamos llamados a hablar el evangelio a quienes no conocen a Cristo. Cada encuentro con personas, cada encuentro con personas es una oportunidad para compartir el evangelio, de compartir el amor y la verdad del evangelio. Hermanos, este ministerio, este ministerio requiere compasión, requiere valentía, requiere convicción. No se trata de imponer una religión, sino de presentar a Cristo como nuestro Salvador y el Señor que transforma vidas. Implica escuchar las dudas del otro, implica entender sus necesidades, com- implica comunicar el mensaje de la cruz con claridad y respeto. Hermanos, y la urgencia de esta tarea, de esa misión, es urgente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está sin Cristo. Como dicen en Efesios capítulo 2, habla a los creyentes que antes no eran cristianos. Dice: y estos erais vosotros, que estaban sin Cristo, andando conforme a su carne. Hermano, si tú has sido transformado por el Evangelio, será tu deseo con amor presentar a Cristo a este mundo perdido. Ahora, en el ministerio al mundo, no solamente se encuentra predicar el Evangelio, sino también llevar a cabo que cuando hablamos del Evangelio, obremos también a los demás. Llevemos a cabo ayuda a ellos. Toda iglesia debe participar en obra y palabra, no solo en la evangelización, sino también en ayudar a los pobres y a los oprimidos, pero principalmente a nuestros hermanos en Cristo, en el ministerio de misericordia. Ayudar a los pobres y oprimidos, principalmente a hermanos en Cristo. Esta ayuda, hermanos, implica tanto una necesidad material, emocional y espiritual. Todos los miembros de la iglesia, hermanos, cuando se les presente esta oportunidad, deben hacer el bien a todos
Y en Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La fe verdadera se expresa en acciones hacia los más vulnerables. Hermanos, este ministerio no es opcional. ¿Por qué? Porque es evidencia del amor de Dios obrando en nosotros. Igualmente mostramos ese amor a los demás. Y aunque debemos hacer el bien a todos, debemos de darle importancia a nuestros hermanos en la iglesia, porque ¿qué sentido tiene cuando quieres ayudar a las personas allá afuera y a tus hermanos en Cristo acá los tienes olvidados? En 1 Juan 3:7 nos exhorta de esa manera. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El ministerio de misericordia, hermanos, tiene que ver más bien con la disposición que uno tenga, más que una cuestión de recursos. Puede ser compartir comida, brindar compañía, consuelo, consejo, interceder incluso en oración por los demás. Eso es una expresión del amor de Cristo. ¿Y cómo haremos esto, hermanos? ¿Estamos solos en este mundo? ¿Haremos esto por nuestras propias fuerzas? No, no estamos solos, sino que hay un poder que la iglesia tiene para cumplir su misión. El poder de la iglesia para cumplir su misión es el Espíritu Santo. La iglesia no fue enviada al mundo por sus propias fuerzas, sino que antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él anticipa y promete al Espíritu Santo para darles poder a sus discípulos. Cristo envió al Espíritu Santo para darles poder y autoridad a la iglesia para así cumplir su misión. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La única razón por la que podemos cumplir nuestra misión al mundo y que el mundo crea en el Evangelio es mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo da poder, hermanos, sino que también capacita a los creyentes con dones. Da dones a los creyentes para equiparlos. Por tanto, el Espíritu Santo también reparte dones espirituales según lo determina y para edificación de la iglesia. Hermanos, como decía anteriormente, ningún don es más importante que otro. Cada don sirve con un mismo propósito: de fortalecer, de animar y edificar la iglesia, para que así esté preparada y capacitada para cumplir su misión. El Espíritu Santo es todo lo que la iglesia necesita, es todo el poder que necesitamos. Nos da autoridad y poder para testificar y nos da dones para edificar. Por tanto, habiendo visto todo esto, lo anterior, en cada uno de los puntos, podemos definir la iglesia como la comunidad de creyentes redimidos por Cristo, unidos por el Espíritu Santo, que se reúnen para recibir la palabra, crecer en santidad y unidad, llamados para adorar a Dios, edificar la iglesia y anunciar el Evangelio al mundo. Es la comunidad de creyentes redimidos por Cristo, unidos por el Espíritu Santo, que se reúnen para recibir la palabra, crecer en santidad y unidad, llamados para adorar a Dios, edificar la iglesia y anunciar el Evangelio al mundo. Y como conclusión, tengo unas preguntas. ¿Estoy realmente comprometido con la iglesia local? ¿Como Dios manda? ¿Estoy sirviendo con los dones que el Espíritu me dio? ¿Estoy creciendo junto con otros, adorando, aprendiendo, dando y sirviendo? Hermanos, la iglesia es importante para la vida del creyente. Así que tomemos con seriedad la importancia de la iglesia en nuestras vidas, porque es vital para nosotros. Sí.
Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por en esta tarde que hemos visto acerca de la iglesia que tú mismo edificas y que el Espíritu Santo nos añade, nos une a ella en el cuerpo de Cristo. Te pido en este momento que tomemos con importancia, con seriedad esta doctrina, porque nosotros solos no podemos, sino que necesitamos de todo el cuerpo de Cristo. Oramos en Cristo Jesús. Amén.